Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá y algunas noticias muy interesantes aparecen en las revistas comerciales hoy, que no acostumbran a ser muy indulgentes y no acostumbran a ser prolíferas en este tipo de noticias. En el día de ayer, el presidente de la República estuvo en Miches, donde inauguró el Club Med o Mediterráneo, como usted quiera, Playa Esmeralda, el Club Med Playa Esmeralda en Miche, un hotel de lujo, que ha costado, que representa una inversión de 100 millones de dólares, es decir, más de 5.000 millones de pesos, y que representa también al mismo tiempo cientos de puestos de trabajo para dominicanos y dominicanas de esta zona de la región este de la República Dominicana. Es un hotel enorme, es una inversión importante para la República Dominicana y sobre todo muy importante para Miches, para toda esa zona de Miches, y que continúa desde luego desarrollando ese polo turístico de la región este de la República Dominicana. Pero sí importante es esta inauguración que hizo el presidente de la República ayer en Miches, una inversión de 100 millones de dólares, más de 5.000 millones de pesos. Sí, importante es esto, todas las oportunidades, puestos de trabajo que se abren para todos estos dominicanos y estas dominicanas en esta formidable instalación. Si importante es esto, no menos importante es la inversión que anunció ayer, el grupo empresarial Ágora. Grupo empresarial, que son varias empresas, por eso es un grupo empresarial, se llama Ágora al grupo, pero son tres grandes inversionistas nacionales y extranjeros, también hay algunos ahí. Ese grupo empresarial Ágora anunció ayer una inversión de 130 millones de dólares. Estamos hablando de cerca de 7.000 millones de pesos en ese proyecto que ustedes están mirando ahí en pantalla. Ese es un proyecto, un complejo turístico y comercial que se construirá en Santiago, la ciudad corazón del Cibao. Como ustedes pueden ver, se trata primero de una inauguración, de un formidable club, de un formidable complejo turístico, el Club Med Playa Esmeralda en Miches. E inmediatamente se anuncia la construcción de otro complejo, pero ahora en Santiago, lo que quiere decir que la inversión privada en la República Dominicana, como lo dice el Banco Central en su último informe sobre el comportamiento de la economía dominicana, decía que el motor de la inversión en la República Dominicana es el sector privado, y eso es sano. Eso habla de la salud de una economía. Sí, porque si fuera el gobierno, la oposición política de aquí estuviera diciendo que el gobierno está derrochando el dinero. Dijera que el gobierno está, ya ustedes saben, tirando las puertas por la ventana.
y que dijera que todo esto no es más que un crecimiento y que un desarrollo ficticio, porque es el gobierno el que lo está llevando a cabo. Y la verdad tiene que ser dicha. Toda esta inversión, el presidente ha estado inaugurando en estos días varios complejos turísticos, no solamente el del Club Playa Esmeralda, ayer en Miche. Estuvo inaugurando también antes otro importante complejo turístico, ahí mismo en la región del este. Ha estado inaugurando otros tantos complejos en diferentes lugares del país y además de eso ha estado dando el primer Picasso, ayer o antier dio el primer Picasso, precisamente para la inauguración, para el inicio de la construcción de otro importante complejo turístico en la región este. Y ahora es este grupo Ágora, este grupo empresarial santiaguero, que anuncia la construcción de un complejo turístico y comercial, cuyo modelo ustedes pueden ver ahí en la pantalla. Sí, señor. Ahí en la pantalla, póngalo ahí. Sí, señor. Mire usted lo que se va a gastar Santiago próximamente. Porque eso estará construido, me imagino que en 2 o 3 años podría estarse inaugurando ese complejo turístico y comercial en Santiago. Y recordemos que Santiago no es lugar de playa. Recordemos que Santiago no tiene mar. Santiago está ahí en medio de la cordillera central, es la ciudad corazón, como le dicen, del Cibao, la capital del Cibao. Para que en una ciudad se levante un complejo semejante, tiene que haber un estudio, tiene que haberse hecho un estudio importante de cuál es el comportamiento de la economía en ese lugar y de cuál es el comportamiento de la economía en esa región. Es decir, lo que le llaman estudio de factibilidad. Estudio de factibilidad que garantiza el éxito de un emprendimiento tan importante. 130 millones de dólares, cerca de 7.000 millones de pesos. Y ya podemos nosotros saber, por lo tanto, cuál es, primero, la realidad de lo que anuncian las cifras dadas a conocer por el Banco Central de la República sobre el comportamiento de la economía el año pasado y sobre los buenos augurios que hay para la economía en este año también. Porque a pesar de todo, a pesar del coronavirus incluso, y a pesar de toda la monserga y de todo el pesimismo que trata de inocularnos, de inyectarnos la oposición ciega que hay en la República Dominicana, esta oposición bruta, que no sabe hacer campaña sino es haciendo daño, que no sabe hacer política sino politiquería, que no sabe proponer políticas sino insultar y crear odios. A pesar de todo eso, los pronósticos de nuestra economía, según la Comisión Económica para América Latina, es de que creceremos probablemente más de lo que crecimos el pasado 2019, que crecimos 5.1, 5 veces más que toda la América Latina, que el promedio de América Latina, porque el promedio de América Latina fue de 1%. Ese fue el promedio de América Latina. En números redondos fue 1%, 1.5, algo así. Nosotros estamos creciendo 5 veces más que América Latina. Oiga usted, qué impresionante es. Eso es lo que explica que antier el presidente estuviera dando el primer Picasso o el primer Palazzo, que ahora le damos Palazzo, para la construcción de un complejo turístico, ahí mismo en la región este. Estábamos viendo hace poco las imágenes, señor director, que usted las tenía ahí, sí. Un complejo turístico nuevo, estaba el presidente dando
el primer Picasso para la construcción de ese hotel de lujo, otro resort de lujo que se construye, que se levantará ahí en la región este. Pero ya ayer estaba inaugurando el de Valladolid, que costó más de 100 millones de dólares. Y ayer mismo estaba anunciando el Grupo Ágora la construcción de ese complejo turístico y comercial en Santiago. O sea, un día tras otro, una inversión tras otra. Eso es lo que dice que la economía de la República Dominicana está en muy buen momento. Y esas son buenas noticias para todos nosotros. Son muy buenas noticias para el pueblo dominicano. Quiere decir que 2020 será todavía un año mejor que el 2019 y no es para menos. Ya en febrero, a finales de febrero, principios de marzo, Punta Catalina estará trabajando al 100% de su capacidad. Al 100% de su capacidad. Al 20 de febrero, el presidente de la República estará entregándole al pueblo dominicano la más importante de las inversiones que se hayan hecho en los últimos tiempos en materia de energía, o por lo menos una de las tres más importantes, porque han sido importantes lo que se ha conseguido en la República Dominicana en materia de generación de energía, de las llamadas energías verdes, energía sostenible, energías renovables. Es decir, hemos invertido y tenemos, cuando el presidente llegó ahí en el 2012, hace 7 años, ya van a ser en agosto, hará 8 años. Cuando el presidente llegó ahí, el presidente Danilo Medina, apenas generábamos unos 20 y tantos, quizás menos, megavatios. Hoy estamos generando más de 600 megavatios. Hemos multiplicado 30 veces la generación de energía renovable, de energía limpia, como le llaman. Energía eólica, es decir, energía a partir del viento, energía fotovoltaica, energía solar, producida a partir de paneles solares, y energía producida a partir de biomasa, poco menos la biomasa, ¿no? Pero estamos en un momento formidable, 535 megavatios, 533.5 megavatios de energía limpia. Hemos agregado, es un ahorro de 5 millones de barriles de petróleo al año para la República Dominicana. Estamos ahorrándole, oiga bien, a la República Dominicana 5 millones de barriles de petróleo al año y desde luego ahorrándole al medio ambiente lo que eso representa en materia de contaminación. En materia de contaminación provocada por energía producida a partir de fósiles, a partir de combustibles fósiles derivados del petróleo, quiere decir eso. Es mucho lo que se ha avanzado en esta materia. La matriz, como se llama, es decir, los diferentes sectores que intervienen en la producción de energía en la República Dominicana, son hoy mayoritariamente, o lo serán a partir de abril de este año, mayoritariamente energía no contaminante del medio ambiente. O contaminante, pero muy poco del medio ambiente, porque hemos hecho un suma cero, como se dice, es decir, una nivelación por la siembra de árboles, tanto 2 millones de árboles que se sembraron ahí en los alrededores de Punta Catalina, sobre todo árboles de caoba, un caobal enorme sembrado en los alrededores de Punta Catalina para amortiguar la poca contaminación que pueda generar Punta Catalina. Es amortiguada por estos 2 millones de árboles que se sembraron en esos alrededores por ahí. Y además de eso, todos los otros que se han sembrado como parte del plan Reforestemos Quisqueya. Es decir, el 2020
es auspicioso para la República Dominicana. Como les dije, estaremos inaugurando pronto a Punta Catalina, entregándola ya en producción, a tutiplén, como decían los abuelos de nosotros, a toda producción, Eso es lo que quiere decir a tutiplén, es un italianismo que nos llega como latinismo, todo lleno, tutiplén, era tutti plenum en latín. Sí, señor, nosotros estaremos así mismo, como decían nuestros viejos, a tutiplén, a todo dar en este 2020, porque además estaremos entregando no solamente a Punta Catalina, produciendo a toda capacidad. Un gran negocio para la República Dominicana, una gran empresa del Estado Dominicano, que alguna gente, ahora la oposición dice que Punta Catalina debe ser totalmente del Estado. Oiga, si esta gente es estúpida. Y hoy se la cantan y mañana se la lloran. Hoy se la cantan y mañana se la lloran. Y al revés, hoy se la lloran y mañana se la cantan. Porque lo que decían era que Punta Catalina era una prueba del delito, o algo así, ¿verdad? Y que había que detener esa cosa, y de que eso no podía hacerse, y se lanzaron a la calle en cuerpo y alma. Financiado todo el mundo sabe desde dónde, a denunciar a Punta Catalina para que no se construyera Punta Catalina. Hoy, Punta Catalina es una realidad, es un hecho imposible de echar para atrás. No solamente eso, es una gran empresa del Estado Dominicano. Y ahora ellos dicen que ahí no puede haber inversión privada. Oiga usted, ellos que son tan partidarios, tan neoliberales en unas cosas, entienden que pero todo eso no es más que demagogia, porque esta gente no sabe hacer más que eso, pura demagogia. Ahora di que Punta Catalina debe ser una inversión netamente estatal. ¿Y quién le dijo a usted que el Estado está para ser empresario? No, el Estado debe tener las inversiones que tenga donde las tenga, pero debe ser a partes iguales, debe ir a partes iguales con el sector privado, sobre todo en este caso. Yo entiendo, por ejemplo, que la energía hidráulica no sea privatizada. Yo lo entiendo perfectamente eso, y estoy totalmente de acuerdo. Pero Punta Catalina ha sido una inversión ingente, grande del Estado Dominicano, más de 4.000 millones de dólares que han sido financiados. Si el Estado Dominicano puede recuperar parte de esa inversión, dando participación, vendiéndole al sector privado participación en la empresa, así sea el 40, el 50%, pues qué mejor, cuánto mejor. El Estado va a recuperar la mitad de la inversión cuando la planta todavía apenas comienza a trabajar. Y usted había visto el negocio que es ese, eso es un negociazo, hecho y derecho, y ahí habrá que hacerle un reconocimiento grande, un reconocimiento como se lo merece al presidente de la República, porque él fue el visionario, él fue el que vio eso con tiempo, con 6, 7 años, 8 años de anticipación. Fue él quien lo vio eso, vio la necesidad, vio que era impostergable, que eso no podía postergarse, dejarse para después, porque si no el país iba a entrar en una situación muy grave en materia de producción de energía, de déficit de producción de energía, y vio además la manera, buscó el modo de que se construyera Punta Catalina, que dicho sea de paso fue una licitación internacional dirigida desde un bufete de abogados de los más reconocidos en Estados Unidos. De manera que los que estén hablando disparates ahí, de que ahí ha habido o pueda haber habido cualquier tipo de desliz, que se lo pregunten a ese bufete que dirigió ese proceso allá en los Estados Unidos, el bufete de Charles Manat.
Sí, señor, que vayan a preguntarlo a Estados Unidos, porque ahí es que tienen que dar cuenta de eso, no es aquí, ¿no? Porque si algo tiene el presidente Danilo Medina es que es previsor, él sabía a lo que se arriesgaba con toda esta balsa de saltapatrás que tenemos aquí, porque la oposición política dominicana no es más que un grupo de saltapatrás. Sí, señor, eso es lo que son, un grupo de saltapatrás. No hay nada más que critican si uno hace y critican y mal si uno no hace. Si ellos se la cantan y se la lloran. Se la cantan y Es se la penoso lloran. porque la oposición es muy importante para la democracia, la oposición es muy importante para el desarrollo de los países. Cuando sirve. Cuando existe y se expresa de una manera crítica y constructiva, porque hay muchas cosas que nosotros necesitamos mejorar. El tema es que los temas que se ponen de moda en República Dominicana, por lo general, son temas que a veces no son los principales problemas de la República Dominicana. Por ejemplo, usted se pone a ver cuáles son los principales temas que ha esgrimido la oposición y nos encontramos con el tema de Odebrecht como principal tema, segundo como el tema Punta Catalina, pero no la construcción o no de una planta que viniese a resolver el problema eléctrico, sino la crítica a cómo se ha hecho Punta Catalina. Y son básicamente los dos problemas principales. Sin embargo, República Dominicana tiene problemas que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de la seguridad. Y me toman el tema de la seguridad y me lo sacan de que la seguridad, cuando usted habla de ella, usted tiene que verla en el contexto de un cuerpo social. ¿Cómo han sido las causas y las condiciones socioeconómicas de ese pueblo? Va a influenciar o no en si hay seguridad, entendiendo seguridad como el clima en el que los seres humanos pueden resolver su vida sin tener problemas de violencia unos contra otros. Entonces eso tiene mucho que ver con la ética, que ahorita vamos a ver con Carlos Rodríguez Almaguer, que lo tenemos de invitado, y que nos va a hablar un poco de la ética desde el punto de vista martiana, o sea, desde el punto de vista de José Martí, ese apóstol de la independencia latinoamericana. Pero yo quería hablar del tema de seguridad y de hablar de un tema que es obligado en el día de hoy. Usted sabe que hoy es 31 de enero y hoy es el Día de la Juventud. Cuando uno viene a analizar por qué hoy es el Día de la Juventud, nos encontramos que por San Juan Bosco, quien hizo un trabajo con los jóvenes, pero a su vez eso le refleja tal vez la influencia que ha tenido la Iglesia Católica en la conformación de fechas, porque si yo creo que debe de haber un Día de la Juventud, tal vez debería de ser el 12 de enero, que sí tiene que ver con nuestra tradición y nuestra historia, refiriéndome al 12 de enero de 1972, cuando Los Palmeros, un grupo de jóvenes, entregó la vida en lucha contra una tiranía que en ese entonces encabezaba el doctor Balaguer, un régimen de facto que había ganado de manera fraudulenta las elecciones del 66 y donde había prácticamente una intervención extranjera en República Dominicana porque los cuerpos castrenses estaban en manos de un gobierno extranjero en ese momento. Esa juventud combativa realmente no ha sido reivindicada históricamente en República Dominicana y sí nos encontramos que la conmemoración de la juventud en República Dominicana se hace por San Juan Bosco, que tiene sus aportes, no lo niego, pero que no es parte de nuestra historia patria. Entonces, en ese contexto, hablando de lo que son los temas que pone la oposición, nos encontramos con que el tema de hoy es el desempleo en algunos de los grandes diarios de circulación nacional. Y se publica que en República Dominicana la tasa de desempleo es la más alta de América Latina, dicen ellos, en el caso de los jóvenes, lo cual es falso, pero ellos toman un dato bastante traído por los moños y omitiendo que cuando usted tiene una jornada escolar extendida, usted comienza a resolver el problema de la juventud en República Dominicana, porque si joven, conforme a la ley de juventud de República Dominicana, es de 15 a 35 años, ese rango etario, para la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes de 15 a 24, pero lo cierto es que el Estado lo que tiene que hacer es políticas públicas que de manera integral vayan fortaleciendo al ser humano.
Entonces, usted hablar del desempleo en República Dominicana, en el caso específico de los jóvenes, si usted hablar de la violencia, como venía escuchando a un amigo suyo ahorita, hablando de cómo se sumaba el factor desempleo más el factor inseguridad y generaba en los jóvenes una perturbación, lo primero que yo me quedé pensando era cómo los jóvenes o la generación que actualmente tiene ese rango entre 15 y 35 años, había tenido una educación muy deficiente en República Dominicana, porque la educación aquí era una educación de 2 horas. Y ese es la primera de los elementos que genera una desventaja competitiva a la hora de acudir al mercado laboral, que lo que va a haber son competencias y destrezas, porque nos hablan del mercado, pero no nos hablan de ese aspecto del mercado en donde la selección se hace en función de conveniencias. Y si usted como joven no tuvo un acceso a la formación en donde se desarrollaran destrezas y competencias, usted va a ser menos competitivo. Y si usted es menos competitivo, usted va a quedarse sin empleo. Entonces, la idea es ir reduciendo esa brecha con políticas públicas, como el 4% para la educación, como pasar de una escuela de 2 horas a una escuela de 8 horas, como tomar un instituto como Infotep y hacerlo un centro de excelencia, como explicaba aquí Rafael Ovalles. Pero nosotros tenemos además 7 años, 7 años produciendo en promedio más de 120,000 puestos de trabajo. Hemos producido ya casi 1 millón de puestos de trabajo en 7 años. Sí, que se puede contrastar con la seguridad social. El año pasado fueron creados 133,000 puestos de trabajo en el año 2019, solamente en el 2019. Nosotros fuimos subiendo de 100,000 empleos por año hasta llegar ya a 133,000 empleos por año. Pero fíjese que el peso fundamental lo ha tenido el sector privado también en esos empleos. Pero yo voy a asumir que a la hora de ellos hacer el estudio, no sé cuál fue el parámetro, ellos dicen que es de la OIT que tomó eso, voy a imaginarme que ellos tomaron a la población joven. Por eso usted se encuentra con que ya que en el Congreso no pudo salir mi primer empleo, un proyecto de ley que estaba impulsando Karen Ricardo, el Ministerio de Trabajo se las ingenió burlando las trabas legislativas y burocráticas e hizo un proyecto en donde en conjunto con el gobierno central y el sector privado, una alianza público-privada, está generando ese programa de primer empleo como una primera plataforma, porque usted se encuentra en el sector privado que le piden experiencia a un joven de 22 años, le piden, usted tiene que tener entre 22 y 25 años, tiene que hablar inglés, tiene que tener una maestría y tiene que tener experiencia. Pero ¿cómo tiene experiencia si no ha tenido nunca un empleo? Entonces ese programa de primer empleo es una política pública destinada a eso. Pero si usted lo suma de manera integral y comienza a ver el 4%, el fortalecimiento de Infotep, que vuelvo y repito, aquí la gente ha minusvalorado tradicionalmente el rol que tienen los oficios técnicos y profesionales que no son universitarios de grado, o sea, que no son grados universitarios. Pero usted ser profesional es usted dominar un oficio y tener el dominio de la técnica de un oficio. E Infotep ha ido recuperando ese orgullo, por un lado, porque ha desarrollado grandes competencias y destrezas en sus programas de formación, y por el otro lado viene a suplir una deficiencia de técnicos que teníamos en República Dominicana. Entonces, el rescate que usted ha tenido en Infotep, el índice de empleabilidad que tiene el Infotep, cuando usted sale del Infotep, el promedio ronda el 85%. En el caso del ITLA, que también es un instituto en este caso universitario, pero técnico, donde usted no sale licenciado, sino tecnólogo, a los 2 años, un técnico universitario, o sea, uno es un técnico a nivel profesional, pero no universitario, y el otro es un técnico ya universitario. En el caso del ITLA, la tasa de empleabilidad después que usted sale ronda el 90%, y hay carreras cuya demanda, por ejemplo, la del de ciberseguridad, ronda el 100%. Pero una vez aclarado el tema de que la política de juventud tiene que verse de manera integral, se está hablando de la seguridad. Por ejemplo, a mí me dicen que la crisis de inseguridad y la violencia que hay es inaudita actualmente. Es una cosa que esto parece Siria. Hubo gente que aquí comparó República Dominicana con Medio Oriente. Sí, así, no sí. Tienen las cifras.
no tienen cifras. Entonces, la tasa de lo que hay homicidio en por cada América 100.000 Latina. habitantes, por ejemplo, no tiene ni siquiera la referencia del hermano pueblo mexicano, en donde en México lamentablemente hay un genocidio por goteo, por la cantidad de muertos que hay violentos, sobre todo en el norte de México, donde los carteles de la droga tienen un mini reino ahí. Pero, por ejemplo, en República Dominicana, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2012 estaba a 24.5. Sí, señor. ¿Ustedes saben cuánto estábamos hablando ahora? Ujú. En el 2019. Estamos hablando que en el año 2019 la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes fue de 9.5. De 24.5 a 9.5. Eso significa una disminución de la violencia en República Dominicana. Sin embargo, nosotros vemos que desde los medios de comunicación y de difusión masiva se insiste en una crónica roja que pone las cosas peor de cómo están y que termina generando una corriente autoritaria, porque hay gente que hablan de que como la justicia no funciona, hay que coger la justicia en sus propias manos. Y usted sabe la aberración que es que un comunicador diga que la justicia no funciona y que cada quien tiene que hacer justicia por sus propias manos. Eso sí es violencia y eso inclusive es ilegal, porque usted está abusando del derecho de la libertad de expresión y está haciendo una incitación a la violencia. Entonces, en hoy, que es Día de la Juventud, en vez de llamar a la esperanza y en vez de llamar a enfrentar los desafíos que sí tenemos como sociedad, lo que se está haciendo es que se está hablando de miedo. Hay otros temas que compartir, pero como usted dice, hay más días que longaniza y tenemos unos suculentos invitados que van a compartir con nosotros varios temas. Sí, sí. Es interesante lo que se dio a conocer ayer, el acuerdo entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. Un acuerdo importantísimo para la educación dominicana. Y nosotros quisiéramos pues dedicarle a eso un tiempecito, pero será, sí, más adelante, porque augura buenos resultados en para la educación dominicana. Ojalá usted tenga ha razón. sido saludado el acuerdo por diferentes instituciones y ojalá que por fin la Asociación Dominicana de Profesores entienda que debe ser un estimulante, un acompañante activo del desarrollo de la educación en la República Dominicana y no una retranca. Una retranca y un freno también. Un freno, un grupo que solamente vive llorando para que le den un chele más aquí y un chele más allá. Que deje de ser ya eso y que nos vayamos por los caminos que señala este acuerdo que se firmó ayer entre la ADP y el Ministerio de Educación, del cual ya hablaremos más adelante. Quédese ahí para que conversemos con unos invitados que tenemos para hoy. A propósito del Día de la Juventud, vamos a hablar sobre un gran joven latinoamericano que todos debemos conocer. Se llamó José Martí. Así que no se mueva de ahí y si el señor administrador del Banco Agrícola pues decide acompañarnos hoy también, pues lo tendremos por aquí un momentito. No se mueva de ahí.